Bien, no hay preguntas. Entonces pueden observar que lo fundamental para esta parte es el área del sector circular. 1/2 de teta por r al cuadrado. Entonces, como les decía, igual que en coordenadas rectangulares, hacemos la partición y entonces trabajamos con el 10º sector circular y obtenemos el área del ese 10º sector circular. Entonces, el radio de ese 10º sector circular va a estar definido por f de teta sub i. El ángulo central va a estar definido por beta menos alfa entre n, y eso lo igualamos al diferencial de teta. Y luego formamos la sumatoria de todos los sectores circulares. Entonces pueden observar que esta sumatoria es un área aproximada, pero cuando tendemos el valor de n a infinito, es decir, cuando aumentamos el número de las particiones, el número de sectores circulares, se conoce el área exacta, que va a estar definida como el límite cuando n tiende a infinito de 1/2 sumatoria de igual a 1 hasta n, f de teta sub i al cuadrado por delta de teta, ¿verdad? Y entonces esto, recordemos que me define una integral que va a ser la constante 1/2 integral desde alfa hasta beta, f de teta al cuadrado por diferencial de teta. Entonces esta expresión es la que nos va a servir para determinar el área de una región en coordenadas polares. Vamos a ver ahora el ejemplo y los ejemplos, las diferentes situaciones que vamos a tener. Bien, esto es la definición ya de manera formal y por aquí tenemos el ejemplo. Bien, dice encontrar el área de un pétalo de la curva dada por r igual a 3 coseno de 3 teta. Bien, entonces algunos de ustedes hicieron esta gráfica con otros valores por acá, como 2 coseno de 3 teta, 4 coseno de 3 teta. En este caso podemos observar qué características tiene esta gráfica al estar definida como r igual a 3 coseno de 3 teta. ¿Será simétrica con respecto al eje polar? ¿Será simétrica con respecto al eje pi medio? ¿Qué me dicen? Simétrica con respecto a pi medio. Recuerde que si me dice simétrica con respecto a pi medio, aquí tenemos la ventaja de que les estoy presentando la gráfica, ¿verdad? Para ver simetría con respecto al eje pi medio, gráficamente me indica que si yo doblo la hoja de papel, ¿verdad? Y como es el eje pi medio, esos dos pétalos se deberían de reflejar o deberían de caer sobre otros pétalos que están en la parte derecha. Y puede observar que eso no ocurre, es decir, que aquí debería de tener un pétalo y aquí otro pétalo, de tal manera que este caiga sobre el otro. Pero no ocurre eso. En cambio, si tengo como eje de simetría el eje polar, puede observar aquí, si yo doblo a través del eje polar, este pétalo va a caer sobre este otro pétalo. Y la mitad de este pétalo pues va a caer sobre esta parte. Y entonces eso me está indicando que hay simetría con respecto al eje polar. Gráficamente, ¿verdad? Ahora, si lo hacemos analíticamente, recuerde de que debíamos de sustituir en el lugar de teta por menos teta. Y si la ecuación no se alteraba, existía la simetría con respecto al eje polar.
Entonces podemos ver que aquí no se va a alterar porque la función trigonométrica coseno es una función par. Y entonces recuerde que coseno de teta es igual a coseno de menos teta. Entonces 3 coseno de menos 3 teta va a ser igual a 3 coseno de 3 teta. Por eso hay simetría con respecto al eje polar. Bien, entonces eso es en lo que respecta a la simetría. Aquí me dice, la orientación es, dice, encontrar el área de un pétalo de la curva rosa dada por R igual a 3 coseno de 3 teta. Aquí estamos trabajando este pétalo, pero podríamos haber trabajado este otro pétalo o bien este tercer pétalo. Teníamos 3 maneras de cómo determinar el área del pétalo de la rosa. Bien, pero entonces miremos qué pasa. Podemos observar que aquí tenemos la recta radial pi sexto y por aquí tenemos la recta radial menos pi sexto. Entonces podríamos integrar desde menos pi sexto hasta pi sexto para encontrar el área de este pétalo. Pero entonces me preguntarán o se preguntan, ¿cómo creen ustedes que yo determiné que a partir de pi sexto y de menos pi sexto van a ser mis límites de integración? ¿Qué es lo que debería de hacer para determinar esos límites de integración? Igualar a 0. El radio tiene que ser igualado a 0 correctamente. Entonces, podemos observar por acá que vamos a determinar esos valores del radio. Cuando el radio vale 0 y cuando la derivada del R con respecto a teta sea igual a 0. Esto me ayuda a determinar radios máximos y radios mínimos. Entonces podemos ver que para 3 coseno de 3 teta igual a 0, si resolvemos esta ecuación, el coseno vale 0 en pi medio y en 3 pi medio, ¿verdad? Pero como aquí mi ángulo es 3 teta, entonces igualamos 3 teta igual a pi medio. Entonces de aquí resulta teta igual a pi sexto. Bien, o bien 3 teta igual a 3 pi medio. Y entonces de aquí me va a resultar, cancelamos los 3 y resulta teta igual a pi medio. Entonces, para pi sexto y para pi medio, el radio toma el valor de 0. Estos son los radios que me lanza al determinar, al dar solución a la ecuación. Entonces aquí podemos verificar de que esos radios son 0. 3 por el coseno de 3 pi sexto igual a 3 por el coseno de pi medio igual a 3 por 0 igual a 0. Bien, esto que tenemos acá es para determinar los radios máximos. Es decir, qué valores para qué valor de teta ocurre la mayor longitud y también una menor longitud. Pueden ver por acá porque me da menos 3. Pero recuerden de que como estamos hablando de longitud, a esto se le saca valor absoluto y obtenemos el valor de 3. Entonces tenemos derivada de R con respecto a teta igual a 0. Como la función es 3 coseno de 3 teta, entonces, ¿cuánto me da la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Entonces pueden ver aquí tengo menos seno con su respectivo argumento, que es 3 teta. Pero recuerden que debemos de
derivar el argumento y la derivada de 3 teta es 3. Multiplicado por este 3 que tenemos acá como coeficiente, le va a resultar menos 9 seno de 3 teta. Y esto pues lo estamos igualando a 0, ¿verdad? Resolvemos esta ecuación y obtenemos los valores. Recordemos que el seno vale 0, en 0, ¿verdad? En pi y en 2pi. Y eso pues les permite resolver la ecuación. Entonces pueden observar que cuando evalúan los valores correspondientes para teta igual a 0, para teta igual a pi tercio y para teta igual a 2 pi tercio, tienen los radios de mayor longitud, ¿verdad? R igual a 3, R igual a menos 3, y aquí pues debemos de sacar valor absoluto para indicar que es longitud y que sea el valor 3 positivo. Y aquí tenemos otra vez R igual a 3. Entonces, si nos vamos a las gráficas, podemos observar qué es lo que está ocurriendo por acá. Aquí podemos observar que cuando vale 0, tendríamos 3 por el coseno de 0, que es 1, y les queda 3. Este valor que corresponde aquí debe de ser el valor del ángulo correspondiente. Por acá tenemos que vendría a ser para 2 pi tercios. Entonces tenemos R igual a 3. Y para pi tercio es igual a menos 3. Entonces recuerden que al ser el radio negativo no cae acá en la terminación del ángulo, sino que va a caer en la prolongación. Entonces aquí está reflejado el punto menos 3, pi tercio. Y aquí estaría reflejado el punto 3,2 pi tercio. Y este es el punto 3,0. Bien, entonces ahí tenemos cómo se determinan las longitudes de cada uno de los pétalos. Eso pues lo estamos retomando de la parte gráfica. Ahora lo que nos interesa es ver de dónde hasta dónde es que vamos a integrar. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que vamos a integrar desde menos pi sexto hasta pi sexto. Esa sería una forma. ¿Cuáles serían los límites de integración para este segundo pétalo? ¿De dónde a dónde iría la integración? Recuerden que lo estamos tomando para cuando el radio tome el valor de 0. Ya habíamos visto por aquí que los radios valen 0 para cuando teta toma los valores correspondientes a pi medio y a 3 pi medio, ¿verdad? Entonces, al tomar esos valores nos dio pi sexto y nos dio teta igual a pi medio. Entonces, para este segundo pétalo, ¿de dónde a dónde integraría? Bien, jóvenes, ¿de dónde a dónde sería la integración para el segundo pétalo?
Intuitivamente parece que es de pi medio hasta 150 grados. Ajá. Hasta 150 grados, que corresponde a qué valor en términos de pi. O en radianes. 5 pi sextos. Correcto, entonces iría desde pi medio hasta 5 pi sexto. Bien, esos serían los límites de integración para el segundo pétalo. Miremos entonces ya la resolución de la integral. Pueden ver por acá. Si utilizo los que tenemos en el ejercicio, entonces podemos ver un medio de la integral de alfa beta del radio al cuadrado por d teta. Y entonces esto va a ser un medio integral desde menos pi sexto hasta pi sexto de r al cuadrado, ¿verdad? Entonces por esta razón tenemos 3 cosenos de 3 teta al cuadrado por diferencial de teta. Este 3 al cuadrado resulta ser 9 medios. Luego recordemos que aquí juegan un papel fundamental la integración de funciones de potencias trigonómicas. Entonces recuerden que cuando la potencia era papa, debíamos de sustituir por 1 coseno de 2 teta sobre 2. Pero como acá nuestro argumento es 3 teta, entonces 2 multiplicado por 3 teta se corresponde con 6 teta sobre 2. Entonces ya hemos hecho la sustitución. Entonces podemos observar que este nuevo medio luego se convierte en 9 cuartos. La integral de d teta es de teta, perdón, la integral de d teta es teta más la integral del coseno de 6 teta, que es el seno de 6 teta sobre 6. Y luego evaluamos desde menos pi sexto a pi sexto. Y entonces al evaluar desde menos pi sexto a pi sexto, pueden verificarlo que les debe de dar 3 pi cuartos. Si evalúan el límite superior, van a tener pi sexto, ¿verdad? Más de 1/6 del seno tendríamos de 6 por pi sexto. Pero entonces pueden observar que les va a quedar seno de pi. Y el seno de pi es igual a 0. Entonces, en la evaluación del límite superior, solo nos va a quedar pi sexto. Cuando evaluamos el límite inferior, vamos a tener menos pi sexto. Y después tendríamos más 1/6 del seno de 6 por menos pi sexto. Y entonces podemos observar otra vez que se cancela el 6 y obtenemos seno de menos pi. Pero el seno de menos pi es equivalente a menos el seno de pi. Pero el seno de pi es 0. Entonces, en la evaluación del límite inferior le va a corresponder a menos pi sexto. Pero recuerden que es evaluación del límite superior menos evaluación del límite inferior. Entonces van a tener pi sexto menos pi sexto, que se va a convertir en pi sexto más pi sexto. Y entonces ahí ya podemos simplificar y nos va a dar como resultado 3 pi cuartos. Bien, entonces de manera similar, ya me habían dicho ustedes de dónde a dónde vamos a integrar. Para que lo verifiquen, vamos a tener que el área va a ser igual a 1 medio de la integral, habíamos dicho, de pi medio a 5 pi sexto, de la función 3 por el coseno de teta al cuadrado por d teta.
Ya no es necesario hacerlo porque ya la tenemos resuelta la integral. Solo lo que vamos a hacer es cambiar los límites de integración. Sería acá en esta última parte, ¿verdad? Entonces tendrían la evaluación de 9/4 teta más el seno de 6 pi sexto, perdón, de 6, seno de 6 pi, todo esto entre 6, y esto evaluado sería desde pi medio a 5 pi sexto. Hagan la evaluación y deben de obtener otra vez 3 pi cuarto. Bien, ¿están viendo? Estoy compartiendo a través del teléfono o el mismo documento de la pantalla de la compu. ¿Qué es lo que observan, chicos? Jóvenes, no los escucho. La pregunta es que si observan el documento o lo que tengo en el teléfono. Yo puedo ver el documento. El documento es. Sí. Entonces evaluemos la integral. Ya llegaron al resultado otra vez de 3 pi cuarto. Quiero ver. Ahora ven la hoja de papel que les estoy compartiendo por el teléfono. No veo nada. No se ve nada. Ay, sí. Y ahora, chicos, Sí, igual, profesor. sigue igual. Bien, entonces evaluemos entonces la integral. Les decía que iba a quedar 9/4 teta más el seno de pi sobre 6, evaluado de pi medio a 5 pi sexto.
Bien, llegan al valor de 3/4. Porque el resultado que nos había dado era 3/4, ¿recuerdan? Entonces tienen 9/4, les decía, que multiplica teta por el seno de 6pi sobre 6, evaluado de pi medio a 5 pi sexto. Bien, si evaluamos el límite superior, vamos a tener 5 pi sexto más el seno de 6 por 5 pi sobre 6, ¿verdad? Todo eso multiplicado por un sexto. Pero pueden observar que en el argumento se le van a cancelar los 6 y le va a quedar seno de 5 pi. Y el seno de 5 pi, ¿a qué valor corresponde el seno de 5 pi? A 0. A 0. Entonces todo ese término se le va a hacer 0. Al final La queda evaluación 9/4 por Ajá. la suma de pi medio más pi medio. Y al final es pi eso. Ajá, correcto. Y entonces, simplificando eso, le debe de dar 3/4 todo. Porque recuerde que es la misma respuesta la que vamos a obtener, porque todos esos pétalos tienen la misma área. ¿Ya? Entonces, la evaluación del límite superior le va a quedar 5 pi sexto. Al evaluar el límite inferior, va a tener pi medio más un sexto del seno de 6 por pi medio. Pero 6 por pi medio le va a dar 3 pi. Entonces todo eso se le va a cancelar porque el seno de 3 pi es 0. Entonces le va a quedar 9/4 que va a multiplicar a 5 pi sexto menos pi medio. Entonces al hacer la diferencia de 5 pi sexto menos pi medio, le va a quedar como respuesta pi tercio. Al multiplicarlos por 9/4, le va a quedar 3 pi cuarto. ¿Sí? ¿Obtuvieron el valor de 3 pi cuarto? Bien, los escucho. ¿Llegaron a 3 pi cuarto?
Bien, ¿lograron evaluar, chicos? Sí, profe. 3 1/4 es la respuesta. Sí, tenía malo Si algo. lo hubiéramos hecho a través del otro pétalo, ¿cuánto sería? ¿De dónde a dónde integraríamos? Pueden ver que esa recta radial, la prolongación debe de ser múltiplo de pi sexto. Entonces recuerden que si hasta aquí tenemos pi y aquí le sumo pi sexto, ¿a qué valor corresponde? Correspondería a 7 pi sexto, ¿verdad? Entonces este integral sería desde 7 pi sexto hasta qué otro valor. Recuerden que es las rectas radiales donde los 3 pi medio, ¿verdad? Que es donde los radios nos dan 0. Entonces va a ser desde 7 pi sexto hasta 3 pi medio. Este mismo resultado que tenemos acá lo evaluaríamos de pi sexto hasta 3 pi medio. Es decir, la evaluación del límite superior menos el límite inferior. Eso les debe de dar otra vez 3 pi cuarto. Eso es, ¿verdad? Tomando todo el pétalo. Pero por aquí pueden ver que lo podríamos haber hecho desde 0 hasta pi sexto. Y luego ese resultado lo multiplicábamos por 2. Entonces recuerden que aquí la recta donde se daba el mayor radio era 2 pi tercio. Entonces podríamos haber integrado desde pi medio hasta 2 pi tercio. Y ese resultado multiplicarlo por 2. Aquí recuerden que la recta era múltiplo de pi tercio, porque este punto era menos 3, pi tercio. Entonces tendríamos que buscar cuánto es el valor correspondiente acá en el tercer cuadrante, ¿verdad? Para integrar desde 7 pi sexto hasta este valor que corresponde a múltiplos de pi tercio. Y entonces de esa manera también podemos determinar el área de cualquiera de los pétalos. Si nos pidiesen el área completa, pues este resultado solo lo debemos de multiplicar por qué valor deberíamos de multiplicar 3 pi cuarto para encontrar el área de la rosa. Por 3. Y eso pues vendría a ser 9 pi cuarto unidades cuadradas. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Si no, pues miramos otro ejemplo. Estoy grabando. Bien, entonces pasamos a otro ejemplo. Ahí tenían el documento tomando en cuenta la simetría de la gráfica, de otra manera puedes evaluar la integral. Es decir, cuál sería otra forma para los límites de integración. Ahora vamos a trabajar con este limacón, ¿verdad? Pueden ver que es un limacón con rizo, o bien con orificio, como le llaman. Entonces aquí me dice hallar el área de la región comprendida entre los lazos interior
y exterior del caracol. Entonces, esto que tenemos sombreado acá en rosa, eso es lo que me están pidiendo. Entonces, para eso, pues debo determinar el área, ¿verdad?, determinada por el lazo exterior, y le debo de quitar el área del lazo interior. Entonces necesito saber con qué rectas radiales formo los puntos correspondientes al lazo interior y con qué rectas radiales formo los puntos correspondientes al lado exterior, al lazo exterior. Bien, entonces lo mismo vamos a hacer. Vamos a ver para qué valores de teta el radio vale 0. Y entonces pueden ver de que, recordando las características de la curva, podemos observar que el eje de simetría va a ser el eje pi medio. Va a apuntar hacia abajo porque es negativo acá, ¿verdad? Y es un caracol con lazo interno porque A entre B es menor que la unidad. Entonces, esas son características de las curvas en ecuaciones polares. Entonces, por aquí en la otra página, está por acá, pueden observar determinación de ángulos con radio 0. Entonces, nuestra ecuación es R igual a 1 menos 2 seno de teta. La igualamos a 0 y obtenemos seno de teta igual a 1/2. Y entonces el seno de teta igual a 1/2 corresponde a pi sexto y a 5 pi sexto, que son estas dos rectas que tenemos acá. Bien, entonces, con los valores de los ángulos correspondientes entre pi sexto y 5 pi sexto, vamos a formar el lazo interno. Por ejemplo, ¿qué pasa si teta vale pi medio? Y lo sustituimos en la ecuación. ¿Qué radio obtenemos para teta igual a pi medio? ¿Qué valor les resultó el radio para cuando teta tome el valor de pi medio? Menos 1. Resulta menos 1, ¿verdad? Entonces pueden observar que pi medio es un ángulo que está comprendido entre pi sexto y 5 pi sexto. En cambio, si tomamos para teta igual a 3 pi medio, ¿qué obtenemos? Tres pi medio, tío. ¿Qué valor obtenemos para teta igual a 3 pi medio?
¿Qué les resultó, chicos? El radio es lo que estamos buscando. El radio, correcto. Para θ igual a 3,5, ¿cuánto vale el radio? 3, vale. Vale 3, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que miren que cuando tomo valores de ángulo entre pi sexto y 5 pi sexto, obtengo los radios correspondientes al lazo interior. Pero cuando ya tomo valores de ángulo mayores que 5 pi sexto, ¿verdad? Y menores que pi sexto, obtengo los correspondientes al lazo exterior. Vimos para pi medio, sería este punto acá, menos 1, pi medio. Y para 3 pi medio es este punto acá, cuyas coordenadas serían 3, 3 pi medio. Entonces, ahorita vamos a determinar el área del lazo interior. Pi sexto, recuerden que corresponde a qué valor de ángulo en grados. A 30. A 30 grados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para pi cuarto, ¿cuánto nos daría el valor del radio? ¿Cuánto nos da el valor del radio para pi cuarto? Menos 0.4. Quedaría 1 menos 2 raíz de 2 sobre 2, porque el seno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces sería luego 1 menos raíz de 2. ¿Y cuánto les resulta 1 menos raíz de 2? Lo mismo, pero ¿Verdad? 0.4. Correcto. Entonces 0.41. Pero negativo. Eso quiere decir que el valor del radio no se mide en el lado terminal de pi cuarto, sino que en su prolongación. Entonces, si por aquí tuviésemos pi cuarto, al hacer la prolongación va a quedar por acá. Es decir, que todos estos radios del lazo interior del lado izquierdo los voy a formar con ángulos que están entre pi sexto y pi medio. Y todos estos radios del lazo interior, pero que están formando la parte derecha, ¿verdad? Lo voy a formar con ángulos que están entre pi medio y 5 pi sexto. Bien. Entonces, aquí en el ejercicio se plasma que la integral va a ser el área 1, ¿verdad? Va a estar determinada por la integral de 1 medio de alfa hasta beta r cuadrado por d theta igual a 1 medio de la integral desde pi sexto hasta 5 pi sexto. ¿De quién? De la función r al cuadrado, que sería 1 menos 2 seno de θ al cuadrado por d theta. ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? ¿Cuáles serían otros límites de integración que me van a llevar a ese mismo resultado? Pi sexto
a pi medios y se multiplica por todo el integral. Bien, entonces miremos, para que verifiquemos esa parte, miren, por acá tienen, aquí tengo la solución del integral, aquí vengo manteniendo el 1/2, y entonces esta es la respuesta. Tendríamos como respuesta, el área va a ser igual a 1/2 de 3 teta más 4 coseno de teta menos seno de 2 teta, pero evaluado desde dónde hasta dónde. Me había dicho desde pi sexto hasta pi medio, ¿verdad? Y todo eso multiplicado por ¿cuánto? Porque ahí solo estamos evaluando la mitad. Por 2. Entonces esa área vendría a ser 3 teta más 4 coseno de teta menos seno de 2 teta, evaluado de pi sexto hasta pi medio. Evalúen y tienen que llegar a esta misma respuesta. Bien, entonces llegaron al resultado. ¿Qué les queda si evalúan el límite superior? Recuerden que sería
pi medio lo que van a evaluar, que es el límite superior, menos pi sexto, el límite inferior. Estamos evaluando en esta parte de acá. Sería 3 por pi medio, le va a quedar 3 pi medio. Luego tendríamos más 4 coseno de pi medio. Pero recuerden que el coseno de pi medio es 0. Menos el seno de 2 por pi medio. Eso le va a quedar seno de pi. Pero el seno de pi también es 0. Entonces, en el límite superior solo le va a quedar 3 pi medio. Vamos ahora a evaluar el límite inferior. El límite inferior corresponde a pi sexto, ¿verdad? Entonces tendríamos 3 por pi sexto más 4 coseno de pi sexto menos el seno de 2 por pi sexto. Simplificando 3 pi sexto, les queda pi medio, más 4 por el coseno de pi sexto que corresponde a raíz de 3 sobre 2, menos el seno de pi tercio, porque recuerden que era 2 por pi sexto, pero simplificando el argumento le va a quedar seno de pi tercio, que corresponde a raíz de 3 sobre 2. Entonces, simplificando eso, van a tener 3 pi medio menos pi medio menos 4 raíz de 3 sobre 2 más 3 raíz de 3 sobre 2. Y entonces eso le va a dar como respuesta pi menos 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Encontraron eso, chicos? Eso es a manera de comprobación de la obtención de este mismo resultado. A ver, no le escucho. 4 coseno de pi sexto queda 4 por raíz de 3 sobre 2. Y queda... Sí. 4 por el coseno de pi sexto. El coseno de pi sexto es raíz de 3 sobre 2. Entonces lo dejo 4 raíz de 3 sobre 2. Menos el seno de pi tercio. Pero el seno de pi tercio es raíz de 3 sobre 2. No lo simplifiqué con el objetivo de simplificar los dos términos, ya. Entonces 4 raíz de 3 menos 1 raíz de 3, le va a quedar 3 raíz de 3 sobre 2. Y 3 pi medio menos pi medio, eso le va a quedar como respuesta pi. Y luego el menos de la fórmula por el 3 raíz de 3 sobre 2, le va a quedar menos 3 raíz de 3 sobre 2. Es la misma respuesta que obtenemos cuando estamos integrando desde pi sexto hasta 5 pi sexto. Aquí hicimos la mitad de pi sexto a pi medio, pero lo multiplicamos por 2 y se obtiene la misma respuesta. Eso es para el lazo interior. Vamos ahora a trabajar el lazo exterior. ¿De dónde a dónde trabajaríamos el lazo exterior?
Bien. De 0 a menos pi medio. De menos pi medio a 0. Ah, correcto, puede hacerlo de esa manera. Desde pi medio hasta 0. Si llega hasta 0, le hace falta una parte. Le harían falta los que están entre 0 y pi sexto, ¿verdad? Entonces tendríamos que cubrir desde menos pi hasta pi sexto. O bien podríamos decir mejor desde 3 pi medio hasta qué valor correspondería. Porque recuerde de que si nos vamos en sentido antihorario, estamos en 3 pi medio, llegamos a 2 pi y le tenemos que sumar pi sexto. Entonces tendríamos desde 3 pi medio hasta 2 pi más pi sexto. Es decir, desde 3 pi medio hasta 13 pi sexto, ¿verdad? Y luego ese resultado lo multiplicamos por 2. O también podría ser desde 5 pi sexto hasta qué valor. Si inicio en 5 pi sexto, ¿hasta qué valor debo de llegar? A 3 pi medio. Hasta 3 pi medio, multiplicándolo por 2, ¿verdad? O bien desde 5 pi sexto hasta 13 pi sexto. Ahí ya no multiplico por 2 porque ya estoy tomando toda la región. Ahora, alguien me había dicho utilizando ángulos negativos, menos pi medio, ¿verdad? Pero entonces recuerde que viene Sí, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Desde dónde a dónde vendría? De menos pi medio a 0, le había dicho. Ajá, pero recuerde que le tiene que dar el sentido. Si utiliza menos pi, no puedo ir a ver, me había dicho desde menos pi o desde menos pi medio. Pi medio. Ajá, menos pi medio negativo, ¿verdad? Entonces cuando usted dice menos pi medio, va tomando el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tendría que venir desde pi sexto hasta qué valor correspondiente por aquí. Y este menos pi sexto sería pi sexto positivo o negativo. Ahí hay que tener cuidado si venimos en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí tiene menos pi medio, aquí tiene menos pi, aquí sería menos 5 pi sexto. Entonces iríamos desde menos 5 pi sexto hasta menos pi. Bien. Entonces por eso hay que tomar en cuenta. No es pi medio ahí. Con lo que hemos. Menos pi medio. Así, hasta menos pi medio, perdón. Entonces, es mejor trabajar en sentido contrario a las manecillas del reloj para no tener problemas con esos signos.
Entonces les decía que podríamos hacerlo desde 5 pi sextos hasta 3 pi medio, multiplicando por 2. O desde 5 pi sextos hasta 13 pi sextos. Bien. Vamos a ver cómo está planteado. Bien, entonces aquí le dice, de manera similar, puede integrar desde 5 pi sextos hasta 13 pi sextos para hallar el área de la región comprendida por el lazo exterior, que la llamamos A sub 2, y el resultado debe de ser 2 pi más raíz de 3 sobre 2. Y el área que me están pidiendo va a ser el área 2 menos el área 1, que corresponde a pi más 3 raíz de 3. Aproximadamente 8.34. Aquí no nos plasman la integral, ¿verdad? Hay que resolverla para verificar. Miremos por aquí si está ya plasmada la integral. Utilizando la otra parte que les decía, 2 por 1 medio, desde 5 pi sextos hasta 3 pi medio. Estos dos se cancelan. Como ya tenemos la evaluación del integral como integral indefinida, eso es 3 teta más 4 coseno de teta menos seno de 2 teta. Evaluada desde 5 pi sextos hasta 3 pi medio. Entonces, evalúan el límite superior menos el límite inferior. 3 multiplicado por 3 pi medio más 4 coseno de 3 pi medio menos el seno de 2 por 3 pi medio menos la evaluación del límite inferior. Pueden observar 3 por 5 pi sextos más 4 coseno de 5 pi sextos menos el seno de 2 por 5 pi sextos. Entonces aquí podemos ver coseno de 3 pi medio es 0, coseno de 3 pi va a ser 0, solo va a quedar 9 pi medio en la primera evaluación. En la segunda vamos a tener 5 pi medio, simplificando, ¿verdad? Más 4, el coseno de 5 pi sexto va a ser negativo menos raíz de 3 sobre 2. Y por aquí tendríamos el valor correspondiente al seno de 5 pi tercio, que es negativo ya que ese ángulo estaría en el tercer cuadrante. Entonces eso nos da menos raíz de 3 sobre 2. Simplificamos, ¿verdad? 9 pi medio menos 5 pi medio le va a dar 4 pi medio, que corresponde a 2 pi. Por aquí tendríamos menos 4 raíz de 3 más raíz de 3 sobre 2. Entonces eso nos va a dar como resultado menos 3 raíz de 3 sobre 2. Pero como está precedida de este signo menos, vamos a obtener 3 raíz de 3 sobre 2 más 2 pi. Y entonces esa es la evaluación del área 2. Y a esto le vamos a restar lo que nos había dado el área 1. Entonces pueden ver 2 pi menos pi corresponde a pi. 3 raíz de 3 sobre 2 menos por menos da más 3 raíz de 3 sobre 2. Va a quedar simplemente 3 raíz de 3. Pi más 3 raíz de 3, que es aproximadamente 8.34. Y entonces esa vendría a ser la región
del área que nos estaba pidiendo el ejercicio. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿El 13 bisexto de dónde lo sacaba? A ver, dígame. El 13 bisexto de dónde lo sacaba cuando estamos hablando de Entonces, aquí está en 5 bisexto. Entonces, hasta aquí tenemos 3,5, ¿verdad? Hasta aquí tenemos 2pi. Y aquí le voy a sumar pi sexto. Entonces, 2pi más pi sexto corresponde a 13 pi sexto. Porque cuando estoy iniciando es pi sexto. Pero como ya di una vuelta completa, a 2pi le debo de sumar pi sexto. Y eso corresponde a 13 pi sexto. Entonces, por eso le dice de 5 pi sexto a 13 pi sexto. O de 5 pi sexto a 3 pi medio. 3 por pi 2. sexto, 3 pi sexto. Ok, gracias. Bien. A 3 pi sexto. 13 pi sexto. Bien. ¿Otra pregunta, chicos? Y para encontrar 5 pi tercios, ¿cómo eso ahí? El raíz de 3 sobre 2. Sí, aquí tenemos que cancelaría el 2, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y entonces le queda 5 pi tercio. ¿A qué valor corresponde 5 pi tercio? En grados. A 300 grados. A 300 grados. Sí, ya había Entonces, en el este es un círculo. ángulo que está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, sí. El seno es negativo. Y entonces el seno de 5 pi tercio es menos raíz de 3 sobre 2. Pero como está precedido de un signo menos, le va a quedar más raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Sí, gracias. Ok, recuerden que yo les di el círculo trigonométrico. Allá al inicio se los puse aparte. Sí, ya lo estaba viendo. Para que ahí no se les olviden. Con que manejen los ángulos que están en el primer cuadrante y manejen los signos de los otros cuadrantes, pueden pues determinar los valores de las para ángulos en cualquier cuadrante. Bien, entonces si ustedes se fijan, en los dos ejemplos que vimos,
Solo hemos estado trabajando con una curva. Acá la región comprendida entre el lazo exterior y el lazo interior. En el ejemplo 1 fue el área del pétalo de una rosa. El área de un pétalo de la rosa. Solamente tenemos una curva, miren. Pero el problema está que también pues podemos tener dos curvas. Y entonces cuando tenemos dos curvas, hay que trabajar buscando las intersecciones, donde se cortan esas curvas. Entonces, al igual que coordenadas rectangulares, igualamos, ¿verdad? Para encontrar los puntos de intersección. En este caso vamos a las R. Entonces vamos a tener 1 igual a 1 menos 2 coseno de teta. Aquí estamos trabajando con un limazón con rizo y un círculo. Vamos a ver en qué punto se cortan las dos curvas. Entonces pueden observar que igualamos las ecuaciones y simplificamos. Acá vamos a tener que se cancelan los 1 y vamos a tener coseno de teta igual a 0. ¿Dónde el coseno de teta vale 0? Pueden observar que es en pi medio y en 3 pi medio, que son los puntos que tenemos acá, ¿verdad? Pi medio y 3 pi medio. Si sustituimos acá en el círculo, pueden ver cómo es un círculo centrado en el origen, en el polo, ¿verdad? Cualquier valor que le den a teta, el radio va a ser el mismo. Entonces, si teta vale pi medio, el radio vale 1. Si teta vale 3 pi medio, el radio vale 1. Si teta vale pi, el radio vale 1. Si teta vale 2 pi, el radio vale 1. Si estamos trabajando con el caracol, con lazo, entonces para pi medio podemos observar coseno de pi medio es 0 y 1 menos 0 queda en 1. Coseno de 3 pi medio vuelve a ser 0 y 1 menos 0 es 1. Nos da estos dos puntos. Al igualar las curvas nos dan esos dos puntos de intersección. Pero podemos ver que se refleja un tercer punto acá. Podemos observar que cuando teta vale pi, ¿verdad? Porque aquí tenemos que es pi. En el caracol vamos a tener 1 menos 2 coseno de pi. Pero coseno de pi es menos 1. Por menos 2 le va a dar como resultado ¿qué valor? Les va a dar como resultado 3, ¿verdad? Coseno de pi es menos 1 por menos 2, le va a dar 2 positivo más 1, 3, que es este punto que tenemos acá. Entonces pueden observar que este punto que tiene aquí no corresponde al ángulo de pi en el caracol, sino que corresponde al ángulo de 2 pi o de 0 grados. Coseno de 0 tenemos que es 1 positivo y 1 menos 2 es menos 1. O coseno de 2 pi tenemos que es 1 y 1 menos 2 es menos 1. Bien, entonces esa es la razón por la que no se refleja aquí en la ecuación, porque este punto tienen diferentes coordenadas. En el círculo tenemos que es 1, pi, pero en el cardioide tenemos que es menos 1,2 pi. Entonces por esa razón no se refleja aquí analíticamente. Pero eso vendrían a ser entonces los puntos de intersección
de las curvas. Bien, aquí hay una nota, le dice, puesto que el polo puede representarse mediante 0, teta, donde θ es cualquier ángulo, el polo debe verificarse por separado cuando se buscan puntos de intersección. Entonces aquí lo estamos verificando por separado. Bien, entonces eso es lo que se hace para cuando determinamos los puntos de intersección entre dos curvas en coordenadas polares. Vamos a ver qué nos pide en el ejercicio. Aquí hay otro ejercicio, miren. Dice, hallar el área de la región entre las curvas. Hallar el área común a las dos regiones limitadas por las curvas siguientes. Tienen que es una circunferencia y tenemos que es un cardioide. Pero como bueno, vamos a trabajar área, esto es un círculo y esto es un cardioide, ¿verdad? Es decir, que vamos a considerar la parte interna. Porque si la vemos como circunferencia, solo estamos trabajando los puntos que están con los que se forma la circunferencia. Como estamos analizando área, tenemos que considerar los puntos internos. Bien, entonces aquí se les presentan las dos gráficas. Esto que tenemos por acá corresponde a la circunferencia R igual a menos 6 coseno de θ. Podemos ver que es simétrica con respecto al eje polar. Es tangente al eje pi medio. Se encuentra a la izquierda del eje pi medio. En el otro tenemos que es un cardioide. R igual a 2 menos 2 coseno de θ. Ambas curvas son simétricas con respecto al eje polar. Entonces me dice, lo que me está pidiendo es el área común, que es toda esta parte que tenemos acá. Es decir, el área que pertenece a las dos regiones. Esta área que tenemos por acá, podemos ver que va a estar limitada por el cardioide. Y esta área que tenemos acá en gris va a estar limitada por el círculo. Bien, entonces para eso necesitamos encontrar los puntos de intersección de las dos curvas. Aquí pueden observar que están el procedimiento para determinar los puntos de intersección. Igualamos las dos curvas, 2 menos 2 coseno de θ igual a menos 6 coseno de θ. Simplificamos para resolver esta ecuación. Entonces le va a quedar 2 menos 2 coseno de θ más 6 coseno de θ igual a 0. Pero 2 negativo más 6, esto nos resulta 4 coseno de θ más 2. Y esto lo igualamos a 0, despejamos coseno de θ, porque estamos resolviendo una identidad trigonométrica, una ecuación trigonométrica, perdón. Y entonces nos va a quedar coseno de θ igual a menos 2 sobre 4. Que simplificado es menos 1/2. Entonces, ¿para qué valor de θ el coseno vale menos 1/2? Pueden buscarlo en el círculo y se van a dar cuenta que va a corresponder para θ igual a 2 pi tercios y para θ igual a 4 pi tercios, que son estas rectas radiales que se nos presentan acá. 2 pi tercios y 4 pi tercios. Ya una vez que tenemos eso, los puntos de intersección, ya podemos analizar de dónde a dónde vamos a integrar, identificando qué curva es la que me relaciona a la región que quiero integrar, ¿verdad? O a la que le quiero determinar el área. Entonces podemos ver de que en esta primera parte está limitada por el círculo es tangente al eje pi medio, es decir que en pi medio el radio vale 0. Entonces vamos a integrar desde pi medio hasta 2 pi tercios de r cuadrado.
pero en este caso R cuadrado es menos 6 coseno de teta. Y después integraríamos desde 3 pi medio, perdón, desde 2 pi tercio hasta pi. Y en este caso R cuadrado está trabajando con el cardioide, 2 menos 2 coseno de teta. Podemos dejarlo hasta ahí y ese resultado pues lo multiplicamos por 2. O bien desde 2 pi tercio hasta 4 pi tercio. Luego desde 4 pi tercio hasta 3 pi medio. Y haríamos la suma de esas integrales. Bien, vamos a ver cómo lo desarrolla el ejercicio. Entonces pueden ver ahí lo que habíamos dicho, ¿verdad? Todo lo que habíamos. Y aquí ya está pues desarrollado. Entonces pueden ver desde pi medio hasta 2 pi tercio del radio al cuadrado, más desde 2 pi tercio hasta pi del radio al cuadrado, pero ahora el radio al cuadrado está definido por el cardioide. Y luego todo eso pues se multiplica por 2. Entonces ahí pueden ver cómo es potencia cuadrada. Entonces por aquí obtenemos 36 entre 2, le va a dar 18. Coseno cuadrado va a ser 1 menos coseno de 2 teta entre 2. Y 18 entre 2 le va a resultar 9. Evaluamos esta parte, va a ser teta más el seno de 2 teta entre 2. Evaluado de pi medio a 2 pi tercio. Bien. De manera similar por acá, se desarrolla el cuadrado, se simplifica y se evalúa de 2 pi tercio hasta pi. Una vez que se integra, ¿verdad? Aquí hay una simplificación y obtenemos de que la integral de 3 de teta va a ser 3 teta, la integral del coseno es el seno, la integral del coseno de 2 teta, obtenemos que es el seno de 2 teta sobre 2, evaluado de 2 pi tercio a pi. Ahí tienen los respectivos valores de las funciones trigonométricas cuando toman esos valores de pi de 2 pi tercio y nos da como resultado 5 pi medio. Pero esta es solamente la parte superior. Y luego, para encontrar todo el área, ¿verdad? Porque es todo el área común, se multiplica por 2. Entonces, el resultado vendría a ser 5 pi. Y entonces, de esa manera se evalúa esta región cuando por una parte limita una curva y cuando por otra parte pues está limitando otra curva. Se encuentran los puntos de intersección y hay que observar bien quién es la curva que está limitando. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, les voy a subir el documento para que lo terminen de leer, de analizar. Pueden observar que aquí hay otra aplicación, que es la longitud de arco de una curva polar. Es decir, cuánto mide, cuál es la longitud de la curva. Nosotros sabemos cuál es la longitud de la circunferencia. Entonces también podemos saber cómo determinar la longitud de la circunferencia utilizando longitud de arco en coordenadas polares. Aquí podemos ver cuál es la expresión que nos va a ayudar a encontrar esa longitud de la curva.
Ahí hay un ejemplo, lo analizan y hay ejercicios propuestos también. Pueden observar que hay para determinar área, para determinar longitud de la curva y para determinar superficie. Miren, aquí hay otra aplicación, pueden observar. Permítanme. Aquí, área de una superficie de revolución, pero en coordenadas polares. Entonces pueden observar que esta es mi región, la vamos a hacer rotar alrededor del eje pi medio y entonces se genera este toro. Entonces, ¿cómo determinar el área de este sólido de revolución? El área superficial, ¿verdad? Por eso se dice área de una superficie de revolución. Entonces aquí analizamos cuando la curva gira alrededor del eje polar y cuando la curva gira alrededor del eje pi medio. Ahí tienen las expresiones que nos van a ayudar a determinar esa área de la superficie de revolución. Entonces, lo leen, lo terminan de leer, lo analizan y el jueves nos reuniríamos para las dudas que tengan de eso y ver la solución de otros ejemplos. Si tienen algún problema aquí en la resolución de estos ejercicios. Tendremos conferencia entonces, el jueves. Sí, vamos a tener para que esto quede consolidado. Bien, chicos. Ok, profe, gracias. Ahorita les subo el documento y les subo la grabación. Dele, pues gracias, chicos. Igual, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes, profe.